Buenas, este es el primer video de esta serie que llamaremos la ley de Gauss. La ley de Gauss fue enunciada por Carl Friedrich Gauss, nacido en 1777 y muerto en 1855. Esta ley, la ley enunciada por Gauss, nos relaciona la carga eléctrica y el campo eléctrico producida o atravesada por esa carga. Si tenemos una carga, esa carga produce un campo eléctrico. Si un campo eléctrico está cercano a esa carga, entonces ese campo eléctrico va a ser modificado por las líneas de campo eléctrico de dicha carga. De esa manera, como el campo eléctrico que generamos sobre esa carga eléctrica es vectorial y la carga genera un campo eléctrico también vectorial, entonces por álgebra elemental esos campos eléctricos se van a sumar algebraicamente. Entonces en algunos puntos del espacio los campos eléctricos se anularán, se restarán o se sumarán, produciendo en el espacio una configuración de diferentes valores de campo eléctrico. Eso es lo que nos brindó Gauss. Gauss nos brinda una visión adicional sobre la naturaleza de los campos eléctricos. Y es una forma fácil, podría decirse, de determinar el campo eléctrico o la distribución del campo eléctrico en una carga continua. El primer concepto que vamos a trabajar es flujo eléctrico. El flujo eléctrico es, por definición, el campo eléctrico a través de una superficie. El campo eléctrico tiene, por supuesto, referenciado, mostrado gráficamente como líneas de campo. El campo deforma el espacio. Esas líneas de campo viajan en el espacio. Y yo puedo determinar, por ejemplo en mi figura, un área por la cual atraviesan esas líneas de campo. Esa área que llamaremos gaussiana es atravesada en esta gráfica por tres líneas de campo. Si este campo eléctrico aumenta, entonces significará que ya no va a ser atravesado por tres líneas de campo, sino por mucho más líneas de campo. Si este campo eléctrico disminuye, entonces ya no va a ser atravesado por tres líneas de campo, sino por menos. De esa manera, el campo eléctrico está determinado por el número de líneas que atraviesan esa superficie que llamaremos gaussiana. Hay dos cosas que vamos a tener en cuenta para determinar el flujo eléctrico. Primero, el vector campo eléctrico y este vector área. Pero el área es una magnitud escalar. Si le vamos a considerar el área como un vector, debemos agregarle una dirección. Esa dirección va a ser normalizada a la superficie. O sea, significa que esta área vectorial va a ser siempre perpendicular. Siempre perpendicular a la superficie. Entonces, si esta es la superficie, significará que aquí va a haber un ángulo de 90 grados. A eso le llamamos normalizada, como el vector normal en las leyes de Newton. Entonces el flujo eléctrico lo definiremos como la magnitud del campo eléctrico, la magnitud del área por donde pasa ese campo eléctrico, por el coseno de teta, donde teta va a ser el ángulo que se forma entre el vector campo y el vector área. Este es el vector área
el vector normalizado a la superficie. Y este es el campo. Entre estos dos vectores hay un ángulo. Ese ángulo es este θ. Y este es la definición del producto punto entre el vector campo y el vector área, o sea, un área perpendicular a la superficie o un área perpendicular. El flujo neto, el flujo total a través de una superficie cerrada gaussiana es, entonces, si consideramos una superficie imaginaria que encierra una carga eléctrica y hacemos pasar un campo eléctrico que atraviese esa superficie, al existir una carga en el interior de esa superficie que vamos a considerar o vamos a llamarla gaussiana, las líneas de campo eléctrico que genera esa carga encerrada afectarán la entrada y la salida. De esa manera, la entrada y salida, el flujo neto, el número de líneas de carga que entran a la superficie será diferente a las que salen de la superficie por un tema vectorial. De esa manera, entonces, el flujo eléctrico total será la integral cerrada, la superficie debe estar cerrada, del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área. Por eso es que aquí consideramos no una ecuación vectorial, una ecuación integral, sino una ecuación algebraica entre el campo y el área, Gauss. En términos generales, esta es la ley de Gauss. La ley de Gauss es igual parte escalar, campo, área por donde, área superficial, ¿cierto? Área gaussiana, coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, o también se puede determinar por el producto punto del campo y el área, pero dado como vectores, y esto que es el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada por el epsilon 0. El epsilon 0 es la permitividad del espacio vacío. ¿Listo? Y esta es la ley de Gauss. A continuación, haremos un primer ejemplo conceptual. El primer ejemplo de tipo conceptual es para irnos adiestrando, irnos acostumbrando a la forma, a la nomenclatura del campo eléctrico. Vamos a determinar únicamente el flujo eléctrico. Una superficie gaussiana como la de un dado, por ejemplo. Esta es la superficie gaussiana, o sea, la superficie que está encerrando una carga hipotética, ¿vale? Vamos a considerar que el campo eléctrico que entra es exactamente igual al campo eléctrico que sale. Bueno, entonces el número de líneas de campo que entran a la superficie gaussiana es exactamente igual al número de líneas que salen. Si no hay una carga encerrada, significará que el número de líneas que entran son exactamente igual al número de líneas que salen. O sea, el flujo eléctrico es 0. Pero si el número de líneas de campo, el flujo eléctrico al entrar es diferente al salir, entonces significará que existe una carga encerrada. ¿Por qué? Consideremos lo siguiente. Si imaginamos que aquí adentro hay una carga positiva, las líneas de campo salen. Y al salir, entonces, esas líneas de campo que genera la carga encerrada se sumarían a estas dos porque salen. Pero en esta
también saldrían las líneas de campo y aquí el vector está entrando. Así que si este vector está entrando y las líneas de campo de la carga encerrada están saliendo, entonces aquí se va a eliminar, se va a reducir el número de líneas de campo, o sea, va a reducirse el flujo eléctrico. Entonces, si hay una carga encerrada, el flujo eléctrico, el número de líneas de campo que entran y salen va a ser diferente. Este ejercicio no existe una carga encerrada, porque afirma el ejercicio que el campo eléctrico que entra y sale de esa superficie es constante. Es de 200 newton sobre coulomb, ¿cierto? Recuerden que campo es newton, fuerza C sobre carga de prueba. Y está en dirección Y, o sea, dirección horizontal. Tomamos esto y vamos a analizar el ejercicio. Vamos a tomar estos dos planos. O sea, vamos a tomar esa superficie gaussiana, que era un dado, por ejemplo, y vamos a hacerlo por partes. Entonces, esas 2, 4 y 6 caras que tiene esa superficie gaussiana, vamos a separarlas. Entonces, voy a tomar primero las caras 1 y 2 como esos planos, ¿cierto? Esa parte de la superficie gaussiana que está en el plano XZ. Esta cara 2, esa parte de la superficie gaussiana, esta cara 2 está cuando Y vale 0. Y esta cara 1 también es un plano XZ y es cuando Y no vale 0. Si el plano 1 y 2 son planos XZ, el vector normalizado, o sea, perpendicular al plano XZ, será menos J y J. Si el plano es XZ, ¿cierto? Entonces, este será menos J y el normalizado aquí sería J. Recuerden que es en el exterior, normalizado. Analizamos. Voy a tomar la ecuación vectorial de flujo eléctrico, o sea, el producto punto. El campo eléctrico, vamos a hallar el flujo eléctrico en la cara 1, en esta cara. De acuerdo a la gráfica, esta sería la dirección del vector E. Este sería el vector E. El flujo eléctrico en 1 entonces sería la magnitud del campo por la dirección de campo, producto punto, y el vector para el 1, ¿cierto? El vector área o el área normalizada sería A y la dirección sería J. Si no lo tomamos como vectorial, ¿cierto? El producto punto vectorial, sino la definición, magnitud, el área, magnitud del campo, magnitud del área por el coseno del ángulo entre ellos. Si notamos, el campo es I, el área es J, así que forma un ángulo de 90 grados entre ellos. Ya sea que lo haga por este lado, el coseno de 90 es 0. Así que el flujo eléctrico en la cara 1 es 0. Y recordemos que I por J es 0. Así como J por I, o I por K, o K por I. Cualquiera de esas combinaciones es 0. La única forma es que dé 1 es que es I por I, J por J o K por K. Lo mismo sucede en el flujo eléctrico 2. El campo eléctrico no varía, E es I. Mire, aquí está una línea de campo que pasa por 2, que toca a 2, producto punto. El vector área o el área normalizado sería A y la dirección sería menos J hacia abajo, como muestra la gráfica. Y también el ángulo entre ellos es 90 grados. Entonces, sin importar los dos, I por J o J por I, eso es 0. Así como el coseno de 90 es 0. ¿Qué significa que el flujo 1 y 2 sea 0? Por definición, el flujo eléctrico es ese campo eléctrico que atraviesa
una superficie. La superficie 1 y 2 no están atravesando esa parte de la superficie. La están tocando, la están rozando, no la están atravesando. Entonces el 0 significa que por la cara 1 y 2 no hay ninguna línea de campo que atraviese esa superficie. Vamos a tomar ahora otra parte de la superficie gaussiana. Vamos a tomar los planos que están XY. Entonces a esa le vamos a llamar las caras 3 y 4, las superficies 3 y 4. Entonces si los planos están en XY, en esta cara el vector normalizado del área sería en dirección K, y esta que está al otro lado, la dirección será menos K. El flujo eléctrico es exactamente igual, es completamente horizontal, no va a atravesar la superficie 3 y 4, va a tocar, ¿cierto? Por mucho las va a rozar en su interior de las caras. Entonces de esa manera el campo eléctrico es I, el área es K, el área normalizada K, el ángulo que se formaría sería 90, en la otra superficie, en la 4, sería menos K, y como es I por K o coseno de 90, es I por K o coseno de 90, este producto punto o coseno de 90 que es 0. Como vemos en la gráfica inicial, únicamente la superficie gaussiana, las caras de la superficie gaussiana que están en los planos ZY, esta de acá y esta de acá que está en el plano ZY con X0, ¿cierto? Esta de acá y esta de acá son las únicas caras que son atravesadas por una superficie, ¿cierto? Esas superficies son las únicas que son atravesadas por las líneas de campo eléctrico. Entonces por esa superficie sí hay flujo eléctrico. Entonces hemos demostrado con los anteriores pasos que existe flujo eléctrico cuando hay líneas de campo que atraviesan una superficie. Entonces de alguna manera se demostró que si sabemos que las líneas de campo no atraviesan una superficie, entonces el flujo eléctrico es igual a 0. O lo contrario, si el flujo eléctrico es igual a 0, significa que no hay ninguna línea de campo que atraviese esa superficie. Entonces vamos a hacer únicamente aquellas líneas de campo, aquellas áreas en donde sabemos que existen líneas de campo que atraviesen esa superficie. Entonces tomamos los planos, las caras de la superficie gaussiana que están en los planos YZ. Entonces tomamos los planos YZ. Este plano que está cuando X igual a 0, y este plano YZ que está cuando X es diferente de 0. El campo eléctrico efectivamente sale de la superficie 5 y el campo eléctrico entra a la superficie 5. El vector normalizado o el vector normal o perpendicular a esta cara, recuerden que esos vectores normalizados son exteriores a la superficie. Entonces este vector será A por I y este vector normalizado será A por menos I o menos A por I. Vamos a la ley de Gauss. En el primer caso, el flujo eléctrico en esta cara, el flujo eléctrico sería el campo eléctrico por I, el área por I, o el campo eléctrico, el área y el coseno del ángulo entre ellos. Como ambos son, mire, el campo eléctrico y el vector área, ambos son en dirección I, entonces el coseno entre dos que vayan en dirección I es 0 grados. Coseno de 0 es 1 y por I es 1, así que el campo eléctrico por el área me define el flujo eléctrico
en la superficie 5, da positivo. Significa que nos va a dar positivo siempre y cuando las líneas de campo salgan de una superficie. En caso contrario, el 6, aquí el 6, las líneas de campo entran a la superficie 6 y el área siempre sale de la superficie. Por eso tenemos que tomarle una dirección menos I. Vamos a la ecuación. El flujo eléctrico 6 será el campo por I por menos A por I, o E por A por coseno de, en este caso 180. ¿Por qué? Porque si este tiene una dirección I y este tiene una dirección menos I, el ángulo entre ellos es coseno de 180. De esa manera, el flujo eléctrico será el negativo del área por el campo o el negativo del campo por el área. Entonces podemos definir que si el flujo eléctrico es negativo es porque el campo eléctrico entra a la superficie. De esa manera podemos determinar. Entonces, si el flujo total fuera la 5, entonces significaría que en esa superficie gaussiana está encerrada o tenemos encerrada una carga positiva, porque esa carga positiva, ¿cierto?, produce que el campo o las líneas de campo eléctrico salgan y entonces van a salir de la superficie. Y en el caso que solamente fuera el 6, que 6 fuera toda la superficie gaussiana y nos diera negativo, entonces esa carga encerrada debería ser negativa, porque las cargas negativas, las líneas de campo se acercan a la carga negativa. Y si las líneas de campo se acercan a la carga negativa, significará que entrarán en esa superficie que rodea la carga. Entonces, de esa manera vamos a sumar el flujo eléctrico, y las 5 y las 6 dan exactamente igual, entonces el flujo eléctrico total o neto es 0. ¿Qué significa? Que no hay ninguna carga que tengamos encerrada en esa superficie gaussiana. Caso como el siguiente, donde sí vamos a tener una carga encerrada. Nos vemos en el segundo video.